Y así como habíamos anunciado, vamos a hablar acerca de la depresión, cómo reconocer el estado de depresión en una persona, y nos acompaña la licenciada Fátima López Moreira y cómo podemos hacer desde nuestro ángulo para ayudar a aquella persona que está pasando por eso y poder entenderla sobre todo. ¿Qué tal? Así es, Ani, ¿qué tal? Un placer estar acá y bueno, mucha gente pidió que hablemos de este tema desde todas sus esferas, inclusive gente que me escribió hablándome de la depresión postparto, por ejemplo, que es algo que no se habla mucho porque de repente cómo es posible que la mujer que acaba de tener un bebé esté triste y demás. Entonces me parece más que justo hablar de esto hoy, Sani, y me parece fundamental empezar a distinguir la tristeza de la depresión, porque decimos que estamos deprimidos de repente cuando estamos tristes, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy importante. La tristeza tiene un principio, tiene un final, dura pocos días, generalmente sabemos por qué estamos tristes, y la tristeza no invalida a la persona en el sentido de que la persona, por más de que se sienta triste, puede seguir trabajando, seguir teniendo sus actividades sociales, familiares. Cuando hablamos de una depresión, sobre todo depresiones moderadas y profundas, primero, aparte de los sentimientos de tristeza, hay otros sentimientos más, es un espectro. Entonces, y además la persona está invalidada, ya no puede asistir al trabajo, se empieza a aislar, empiezan a haber problemas familiares también por esta problemática, y muchas veces, Ani, cuando hablamos de depresiones profundas sobre todo, la persona ya no recuerda el porqué de su tristeza. La tristeza ya es genérica, ya no se sabe por qué. Pero a veces hay un punto, algo que genera por supuesto inicialmente que, sí. que uno caiga. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay un detonante, digamos. Hay un detonante, si bien pueden haber desequilibrios químicos en el cerebro, pueden ser hereditarios o pueden ser los dos. También pueden haber sucesos traumáticos en la vida, problemas económicos, muerte. Problemas económicos, muerte, enfermedades, las enfermedades terminales, enfermedades terribles como el SIDA, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones pueden ser precursores. Por supuesto que va a depender en la medida de la persona, los recursos que tiene la persona para enfrentarse a esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de entender. Primero, diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza, cuando hablamos de depresión, dura mucho. Cuando nosotros estamos solamente tristes, enseguida empezamos a sentirnos bien de nuevo, dura unos pocos días. Cuando estamos de verdad deprimidos, la tristeza se expande. Es una forma de ver el mundo, donde la persona ya no ve el futuro, ya no ve el pasado, solo ve el presente, y el presente es negro. Y es terrible, Sani, para la persona, para los familiares, para las parejas, entender a un depresivo, porque es lo mismo que vos le pidas a un paralítico que camine. No puede caminar. ¿Cómo haces para es frustrante ayudarle sin que te perjudique también a vos? Porque por supuesto. Si todo lo ve negro y para querer estar con esa persona, porque generalmente una persona que todo está mal te repele también. Así mismo es. Y es eso mismo que vos decís. Primero, entender de qué se trata, sobre todo cuando hablamos ya de depresiones moderadas y depresiones profundas, donde la persona está invalidada, donde la persona no tiene los recursos para ver la esperanza, para ver el futuro. Entonces ahí es que tenemos que entender primero de qué se trata la enfermedad. Por eso es que es tan importante el trabajo multidisciplinario, no solamente la medicación, sino hacer un tratamiento psicoterapéutico donde también asista a la familia, porque la familia también la está pasando mal y a veces inclusive la familia necesita hablar y saber cómo tengo que acompañar a esta persona. Es muy frustrante, te decía que es como decirle a un paralítico que camine. Sí. El paralítico no va a poder caminar porque está invalidado. Tan pronto vaya cediendo y pudiendo caminar, va a poder cumplir con los demás. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que el depresivo está invalidado, no puede, es negro el futuro, hay una desesperanza. Y no solamente hay síntomas depresivos, tristeza, hay fatiga, mucha fatiga. Está lo que entendemos como anedonia, que es esa falta de ganas. Ya no te produce placer aquello que te producía placer antes. La bradisiquia, que es ese enlentecimiento mental, estás mucho más lento que antes, te cuesta mucho entender las cuestiones. ¿Eso no es por culpa de los medicamentos? Por supuesto que puede ser también después, pero estamos hablando de los síntomas propios de la depresión, lo que a vos te hace notar que estás deprimido. Incluso de recurrir a las llanto fácil, trastornos del sueño, o tenemos exceso de sueño, o tenemos dificultad para conciliar o mantener el sueño, tenemos trastornos en el apetito, o tenemos demasiado ganas de comer, o
perdemos las ganas de comer. Tenemos una desesperanza, como te decía antes, una incapacidad de poder ver el futuro. Hay muchísimo sentimiento de culpa y esto es importante que la familia también entienda, porque a veces pensamos como la depresión distorsiona la forma de ver que tiene la persona, la forma de verse a sí mismo y la forma de ver a los demás y el mundo. Entonces es como que todo está negro, no hay futuro y el mínimo problema es gigante, no tiene salida. Entonces muchas veces para los que estamos cerca es terrible porque le decimos, pucha, no te pasa nada, tenés todo, mirá lo que es. Pero es que tenemos que estar en sus zapatos y forma parte de lo que es el acompañamiento al enfermo. Es una enfermedad. ¿Cómo hacemos para ayudarle? Le tenemos que como apretar un poquitito para que, por ejemplo, se vaya a trabajar más temprano o que cumpla con sus obligaciones, que haga gimnasia. ¿Cómo hacemos para empujarle un poquitito para que salga de ese estado letárgico, pero sin molestarle o presionarle ya? Esta es una enfermedad, es una problemática que abarca a toda la familia. Entonces es importante primero entender de qué se trata para poder acompañar y entender también es entender el proceso de la depresión. Sobre todo cuando hablamos de depresiones profundas, esto tiene un proceso, va a ir cediendo de a poco, hay tratamiento médico con psicofármacos, pero también hay psicoterapia, como te decía antes. Entonces también el terapeuta va instruyendo a la familia tiene que acompañar sin presionar, porque si nosotros presionamos para que una persona empiece a ser diferente cuando no puede, o queremos que vea el mundo del color que vemos nosotros cuando no puede, es frustrante para él y es doblemente frustrante para la familia. Entonces es importante aceptar, entender, ir de a poco, contener, acompañar. Es importantísimo sobre todo que la persona procure no perder los espacios sociales, los espacios de amigos, porque es una característica que la persona se empieza a retraer, ya no quiere estar con los amigos. Inclusive muchas veces, Ani, hay personas que te dicen, pero Fátima, vos sabés que a lo largo de mi vida, tal vez hace muchos años, identifico que pude haber tenido un episodio depresivo, pero me doy cuenta de que yo solo superé con recursos que tenía. Pero no obstante me doy cuenta de que cambiaron ciertos hábitos en mi vida. Me volví mucho más huraño, reacio a lo social, un poco más introvertido, ya no me gustan ciertas actividades. Entonces es como que nunca se curó del todo, no se hizo el tratamiento adecuado. Entonces es importante no automedicarse, Sani, porque yo de repente escucho en grupos de amigos y demás que lastimosamente en Paraguay hay todavía esa facilidad para conseguir, no sé cómo, claro, ¿qué remedio tomar? El antidepresivo tiene que ser medicado por un profesional, médico, psiquiatra. Lo que es bueno para vos tal vez no sea bueno para mí. Hay una variedad de medicamentos en diferentes intensidades que es el profesional el que va administrando. Entonces es importantísimo esto, no porque le sirvió a mi amiga y le hizo re bien, es el mismo que me va a servir a mí. Lo mismo con los hipnóticos, con los remedios que son para dormir, por ejemplo. No hay que medicarse, automedicarse. Esto puede exacerbar también una depresión o empujar a una depresión leve que sea más profunda. Entonces hay que desmitificar el tema de la medicación. Hay un desequilibrio químico y la medicación sirve para eso. O sea, usemos los recursos que tenemos, pero la medicación, como yo siempre digo, es una muleta. Yo me fracturo la pierna, tengo que usar una muleta para poder manejarme, pero tengo que hacer el trabajo terapéutico para poder recuperarme, que es la psicoterapia. El objetivo es que no sea permanente la medicación, que uno ya no viva dependiente de los remedios. Y es por eso que debe de estar acompañado por un médico psiquiatra, que el médico psiquiatra va sabiendo la dosis, va sabiendo el tiempo. Es importantísimo esto y el trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Que se haga una psicoterapia. Para evitar las recaídas, porque convengamos que la depresión es una enfermedad, Sani, pero se cura, sí se cura, si se detecta a tiempo, si se hace el tratamiento adecuado, pero pueden haber recaídas también. Entonces es importantísima la psicoterapia para que la persona primero se conozca y pueda incorporar recursos para enfrentarse en un futuro a nuevas situaciones de riesgo. Claro. Hay que desmitificar también un poco, Sani, porque de repente la gente piensa que estar depresivo o estar deprimida es fracasar, es un signo de debilidad. Para nada,
Te digo que lo contrario... Yo conozco gente muy exitosa que vos jamás te vas a imaginar que en algún momento va a caer en una depresión, porque hay gente que dice, no, eso es para gente millonaria, que cae en depresión porque ya no sabe qué hacer. Y no es así. Qué bien que decís eso, porque ya escuché muchas veces, te digo. No escatima clase social, nivel económico, edad. Es un mito decir que la persona que tiene dinero porque no tiene nada que hacer, no, es todo lo contrario. No escatima nada. Imagínate que 1 de cada 33 niños, la Organización Mundial de la Salud lanza estos datos a nivel mundial, tiene depresión infantil. 1 de cada 8 adolescentes en el mundo va a tener depresión, y el rango donde hay mayor cantidad de personas que pueden tener esta depresión mayor es de 35 a 45 años. Por estadística se dice que las mujeres tienen más tendencia que los hombres, pero también hay toda una controversia con respecto a eso porque las mujeres consultan más, entonces hay como más registro. Entonces, lo importante es entender que no es un signo de debilidad. Hay que dignificar el dolor, Sani. No hay que resistir, porque los paraguayos somos muy de resistir. No, yo me manejo bien acá. Lo que yo reprimo, lo encapsulo, y cuando lo guardo, el alma grita. La depresión es la enfermedad del alma. Hay que dignificar el dolor, hay que poner en palabras el dolor, y la familia puede servir mucho de esto para hablar del tema, para acompañar a esta persona, para que el proceso sea más contenido, que la persona se sienta contenida. Y es importantísimo eso, que la persona entienda de que ser feliz, porque a veces pensamos que al nacer la felicidad viene por añadidura, que ser feliz es la suerte de unos pocos. La felicidad es un entrenamiento, tiene que ver con la voluntad. Todos los días tenemos que trabajar para ser feliz, es un aprendizaje y se puede ser feliz, pero tenemos que invertir en esto. Tenemos que hablar, tenemos que tener hobbies, tenemos que apoyarnos en la familia. Vida social, equilibrio. Deportes. Ayuda mucho. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Fátima López Moreira. Si nos recuerda, por favor, su página para ubicar. Ahora, a pedido del público, para facilitar un poco, en la fanpage Fátima López Moreira me pueden encontrar, porque se confundían un poquito, así que ahí ya pueden encontrar todos los datos. Bueno, y ahí también pueden dar sugerencias de temas que quieren que aborde en nuestro programa. Por supuesto que sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias.